Hello and welcome. Vamos a explicar ahora la guía de autoaprendizaje para estudiantes de séptimo grado de la fase 3, semana 17. Bien, siempre recordarles, estamos en la unidad 6, última unidad del año. Y el contenido acá pues es uno muy interesante. Introducción al pasado simple. Introduction to Simple Past. Bien, ¿qué es el tiempo pasado? Aquí lo vamos a ir viendo. En la actividad 1.1 Activation, escribe en inglés los verbos que identificas en cada una de las siguientes imágenes. Acá, write the verbs you identify in each picture. Como pueden ver acá, van a buscar los verbos que ustedes logran visualizar cada una de estas imágenes. Ok, 1.2 Presentation. Esta semana se estudiará el pasado simple. A continuación se presentan las dos clases de verbos y la estructura a utilizar. Bueno, ¿qué es el tiempo pasado? El simple past. Bien, el simple past es usado para expresar esas acciones que ya sucedieron. Yo leí, tú viste la televisión, ella leyó un libro. Esas acciones, ¿verdad? Que ya sucedieron en un tiempo específico. Entonces, para comenzar, en el inglés se tienen dos tipos de verbos, ya cuando los escribimos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. En los verbos regulares, pues se suele usar una regla que es agregar ed a los verbos. Como pueden ver acá, tienen ed, excepto por el verbo study, que si termina el verbo en una y y antes tiene una consonante, entonces esa consonante desaparece, la y desaparece y se escribe la i normal o i latina y se le agrega luego ed. En play es diferente, no se vayan a confundir. Acá en play termina en y, sí, pero antes tiene una vocal. Entonces no aplica la regla de este, ¿verdad? Sino que simplemente le agregan ed. Ahí se mantiene la y. Y bueno, los demás, en este tipo de verbos, como este, que tiene una sola sílaba, stop, se le dobla, dice la regla, o se le escribe dos veces la última letra. Por eso es que pueden ver acá, stopped, con doble P, ya cuando está en pasado. Y se le agrega la regla ed. O sea que los verbos regulares se llaman así porque siguen un patrón. Y el patrón es, pues, según las reglas, agregar esa ed o ied. Y en algunos que ya tienen la e como este, solo se le agrega la d. ¿Ok? Esa es la regla para estos verbos. Apréndanse esta lista para realizar esta guía. Ahora veamos los verbos irregulares. En los verbos irregulares se tiene acá la forma normal, forma base, y el simple past es de esta forma. Irregulares porque cambian totalmente su escritura. Prácticamente la cambian toda. Mantienen algunos quizá la primera letra, pero lo demás cambia. Igual sucede en el español, ¿verdad? Tenemos unos verbos que son irregulares también. Bueno, acá pueden ver ejemplos. El verbo eat en pasado se convierte en ate. Read. Este es un verbo muy curioso porque si ustedes lo pueden ver, está escrito de la misma forma. Sí, pero en este verbo lo que cambia es la pronunciación. En el presente o de forma normal se lee read y en pasado se lee read.
como el color. Así no lo olvidan ustedes, ¿verdad? Bueno, y luego los demás. Sleep, drink, drank, see, saw, get, got, go, went, run, ran, write, wrote, swim, swam, sit, sat. Y acá pues apréndanse esta lista que tenemos acá. Ahora vean la estructura del pasado. En las formas afirmativa y en la forma negativa. Siempre pues mantengan en mente los pronombres. En el inglés siempre se utiliza un pronombre para hacer una oración. Acá pueden ver que tenemos el pronombre y luego el verbo en pasado, en simple past. Acá puede ser cualquiera, ya sea regular o irregular, verbo regular o irregular. Ese es el orden: pronombre, verbo en pasado, ya sea regular o irregular, luego el complemento ya en una oración completa. Ahora vean la forma negativa. Siempre, ¿verdad? El pronombre, pero acá usamos un auxiliar. Y el auxiliar es did not o didn't cuando lo contractamos. Didn't más el verbo en su forma normal. ¿Por qué? Porque ya usamos ese auxiliar, por eso se llama así. Este ayuda a que este verbo se mantenga en su escritura normal. Y esa pues es la regla para que ustedes formen las oraciones negativas. Pronombre, auxiliar didn't y el verbo en su forma normal. Base form. Bien, ahora siguiendo esas reglas, ese patrón, recordarles que si las oraciones ustedes las pueden identificar, estas palabras son palabras del pasado que indican el pasado. Yesterday, ayer. Days ago, aquí puede ser días diferentes, ¿verdad? 2, 3 days ago. Tantos días atrás. O pueden usar last, esta palabra. Semana pasada, mes pasado, año pasado. Bueno, vean unos ejemplos. Juan ran around the park yesterday. Ran es el pasado del verbo run. Los verbos irregulares realmente, pues para que ustedes se los sepan, deben aprendérselos de memoria, ¿verdad? Suele haber una tabla donde contiene los verbos en su base form o infinitive. Luego va el simple past de ese verbo irregular y a la par también suele venir en esa tabla los verbos en participio, ¿verdad? Solo es aprendérselo de memoria los verbos irregulares. En cambio los regulares pues solamente les aplicamos la regla, recordamos esas reglas y ya los logramos identificar, ¿verdad? Bien, vean otro ejemplo. Gracias a sandwich for lunch. Irregular. Swam también. Cooked. Este es regular. Vean, termina en ed. Y enjoyed, ed. Y bueno, así pasan a la Activity 1.3 Practice. Escribe los verbos en paréntesis en la forma correcta del pasado simple. Bueno, para contestar esta parte simplemente tienen que regresar a la tabla y buscar ahí los pasados de esos verbos que no están entre paréntesis y escribirlos ahí. En la actividad 1.4 Production, aquí pues van a leer este párrafo, van a escribir T para true o F o false. Acá pues se equivocaron, aquí tenía que ser una T. Ok, van a escribir aquí a la par de cada enunciado si es falso o es verdadero. Aquí nos mencionaba 10 por si no lo dice, que es doesn't say, ¿verdad? Acá pues ustedes leen el texto, recuerden que está en pasado porque estamos viendo el tiempo pasado. Y acá leen si los enunciados son true or false o doesn't say. 10. Siempre pues recordarles
buscar acá el enlace, entrar, y así ustedes pueden mejorar su pronunciación escuchando también su listening. El inglés lo van a escuchar y así pues también lo practican escuchando y a la vez aprendiendo en total. Las conversaciones acá del pasado simple. Y bueno, los criterios de evaluación que les menciona acá. Completan oraciones utilizando la forma correcta del verbo en pasado simple y la lectura comprensiva de un texto en pasado simple. Así se están ganando pues su 100% de esta guía. Pero la explicación del tiempo pasado les sirva de mucho. Have a nice day and thank you very much.